se necesita cambiar la política económica, se necesita un plan de estabilización y hay que recordarle a los dirigentes que un plan de estabilización no es ir a congelar las tarifas, poner precios justos y congelar el dólar. No, eso es lo que ya tenemos y que ya no dio resultado, ¿no? Tenemos que hablar, pero del Mundial de la Inflación. Ustedes saben que si hacemos el Mundial de la Inflación, lo venimos hablando acá en este programa, perdemos, pero perdemos un montón. Iván Carrino nos va a traer algunos datos de cuánto y cómo perdemos, Iván. Y tenés ahí las placas, por lo menos los más importantes que nos acercaste, de la inflación acumulada a partir del Mundial de Rusia. Sí, es una comparación entre los últimos mundiales. Ahí, como verás, es lo que aumentaron los precios entre un mundial y otro, ¿no? Ahí tenés a la Argentina, obviamente, que somos el récord. Claramente Venezuela no clasificó al Mundial de Qatar, entonces no lo analizamos. Claro, o sea, son todos los países del Mundial de Qatar analizados la inflación acumulada. Y fíjate vos que en el puesto número 4 está Uruguay. Hay varios países latinoamericanos entre los primeros 8 puestos, pero la diferencia de magnitudes es sideral. O sea, Argentina supera a Uruguay por 11 veces, ¿no? No sé, yo veo estos datos y digo, la verdad, no sé cómo estamos vivos los argentinos. O sea, es como estos niveles, nos hemos acostumbrado a vivir con este drama que es la suba de precios permanentes y bueno, nos la rebuscamos todos los días, pero claramente esto muestra el nivel de mal manejo económico que tiene la Argentina en comparación con un sinnúmero de países, ¿no? O sea, porque hasta Irán, que es un país que tiene miles de problemas, además del económico, tiene menos inflación que nosotros. Ghana, te imaginas, un país absolutamente pobre, sin muchas posibilidades de desarrollo, con un nivel de inflación infinitamente menor al nuestro. Entonces, bueno, es realmente preocupante. En cualquiera de los casos es preocupante. Cualquier ejemplo de estos que pusiste es preocupante. Irán es un país con miles de problemas, Ghana súper pobre, y Uruguay que está acá al lado, ¿no? Sí, que sí, es sí. vecino y que está a tanta distancia en relación a la inflación, ¿no? Totalmente, totalmente. Uruguay es un país que es más chico, tiene menor población, pero en términos de su economía la ha manejado mucho mejor, tiene bajos niveles de inflación, aunque es verdad que es alto para, si lo comparás con Chile, por ejemplo, pero bueno, digamos, 10 veces menos que nosotros, una mirada mucho más global, con vocación de integrarse. Fíjate lo que está pasando hace poco con el tema del Mercosur, ¿no? La calle Pou peleándose, digamos, con Lula, con Alberto Fernández, porque quiere abrirse del Mercosur, que ha resultado un fracaso. Entonces tiene un mejor manejo de la economía que el de Argentina, ¿no? Y vamos a explicar por qué nos pasa eso, ¿no? Nos pasa por miles de razones. Miren, algunos datos. Tenemos la canasta navideña. Algunos de los datos de esto que no están sufriendo ni Ghana, ni Irán, ni Uruguay, ni todos los países que participan en el Mundial. Porque en realidad, Iván, vos estuviste comparando y trajo los datos de una placa gigantesca donde estaban todos los países. Estamos por encima de todos los países, pero fíjense lo que tenemos acá para contarles de un año a otro, lo que aumenta, y esto es novedoso y quizás no sabían, lo que aumenta cada producto de la canasta navideña, Iván, es una barbaridad. Sí, este es, digamos, un reflejo más de lo que le pasa a una economía cuando tiene altos niveles de inflación. En todos los bienes de la economía lo vamos a ver. Yo me acuerdo este debate que algunos opinólogos decían, bueno, pero si vas al mercado central la cosa es más barata. Bueno, pero no importa porque la inflación sigue existiendo. En el mercado central, si ibas el año pasado, pagabas las cosas 50% menos de las que la pagás ahora. ¿Por qué? Porque los precios aumentan en todos lados. Eso es la inflación. Tal vez si agarrás un producto concreto, subió 450%. Otro producto concreto subió 20%. A ver, abrí la placa y fíjate, promedio... mira, no miremos el promedio, sino lo que vamos a pagar. Vamos a pagar más del doble. ¿Viste cuando dicen hay una inflación interanual del 100%? En algunos casos muchísimo más. Claro. Mira el pan dulce. El pan dulce es impresionante. De 320 a 812. Dos veces y medio. Ahí, ¿de qué estamos hablando? No podemos hacer un promedio, porque pan dulce queremos todos tener en la mesa, ¿no? Sí. Fíjate, bueno, el budín ahí más o menos un 100%, turrón más que el 100%. Por eso, digamos, la inflación, como la medimos, es un promedio. Ahora, algunos productos suben más, otros suben menos. Otro precio que tenés que tener en cuenta es el precio del trabajo, es el salario. Por eso está la permanente discusión en países con alta inflación sobre si el salario le gana a la inflación. Y lo que vemos es que en muchos sectores se ha quedado recontra atrás. Y si agarras el promedio del salario, está por debajo de la inflación, en cualquier rubro, sector privado, sector público y la economía informal, que es la que más de atrás corre lo que suben los precios. Entonces, bueno, la inflación
tiene este problema principal que es la caída del poder adquisitivo, pero también tiene el problema de que nadie puede planificar, entonces tenés menos inversión, entonces tenés menos crecimiento. Motivo por el cual la Argentina hace 10 años tiene esta inflación. A mí me da gracia cuando algunos dicen, para el año que viene veo una estanflación. Pará, la estanflación ocurre acá hace 12 años. Entonces, hace 12 ya no es años que novedad estamos que esto ocurra, estancados. ¿entendés? Esto sería, ¿no? La Exactamente. estanflación, estar estancados, no crecer. Exactamente. La producción no crece, solo crecen los precios. Bueno, mal. Por eso se necesita cambiar la política económica, se necesita un plan de estabilización y hay que recordarle a los dirigentes que un plan de estabilización no es ir a congelar las tarifas, poner precios justos y congelar el dólar. No, eso es lo que ya tenemos y que ya no dio resultado, ¿no? Vamos a sumar una confirmación y es la confirmación del aumento de transporte. Ayer Rubén nos contaba, aumenta el transporte, se aumenta ahora a principio de año, los aumentos son altísimos y está confirmado, Iván, que aumenta el 40% el transporte para toda la gente ahora en 2023. Supongo que estás al tanto, ¿no? Es una barbaridad. Está con nosotros compartiendo también Karina Banfi, que no viene a hablar de economía, pero que sí está observando algo que está pasando y a lo que no le podemos dar respuesta a la gente. 40% aumenta el boleto. Sí, pero María Laura, como veníamos comentando, la barbaridad es la inflación. O sea, vos con estos niveles de inflación acumulados en muchos años, no nos podemos sorprender por un 40. Es más, yo la otra vez veía los datos del colectivo, del boleto de colectivo, en los últimos 5 años, no te hablo de 10, 15 años, en los últimos 5 años cayó en términos reales el boleto del colectivo algo así como 20%. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy te sale 20% más barato en términos reales, es decir, Sí. en términos de otros bienes de la economía. Sí. ¿Por qué? Porque la inflación subió mucho más de lo que fueron ajustándose los servicios. Esto pasó con el subte, con el colectivo, con la luz, con el gas. Entonces después cuando se deteriora la calidad del servicio, poniendo en riesgo a la gente que viaja en colectivo, que viaja en tren, que viaja en subte, bueno, nos tenemos que preguntar por qué pasa eso. Y bueno, pasa eso porque los que ofrecen estos servicios no reciben una remuneración acorde a los costos que tienen que pagar, ¿no? Los costos suben más que lo que sube el precio. Públicos. Aprovecho para corregir un dato de lo que decía recién, que si no me obsesiono. Lo que cayó en términos reales, el valor del colectivo, desde el 2018 fue 50%. Claro. 50% Sí, en está términos bien, reales. O sea, está bien. Pero todos estos